Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, decíamos que vamos a recibir en este momento al diputado socialista Iñaki Álvaro Lavandera, que además es economista y de esto, por su trabajo tanto en el Parlamento de Canarias como por su formación y su trayectoria profesional, pues puede darnos una opinión de lo que está ocurriendo. Y es que mientras seguimos hablando de muchos actos populares, fiestas, romerías y de reactivación económica, los sectores principales, los que verdaderamente generan empleo, están pasando un auténtico viacrucis. Hablamos de 140 obras públicas completamente bloqueadas por el coste de las materias primas. Algunas de ellas afectan directamente a Fuerteventura. Cuando hablamos de infraestructuras educativas, por ejemplo, Manuela Armas, la consejera de Educación, decía que le estaba resultando francamente difícil sacar a licitación algunas de las obras, puesto que el precio que salía inicialmente nada tiene que ver con los costes de las materias primas, del transporte, de la electricidad, en fin, de todo lo que nos estamos encontrando en Canarias. La Asociación de Construcción, la Federación a nivel regional, ha denunciado que la Administración tiene que tener una mayor capacidad técnica para actualizar estos proyectos que se hicieron hace quizá 6 meses y que en este momento han quedado desiertos por valor de 53 millones de euros. Iñaki Álvaro Lavandera, buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, el problema empieza a ser realmente grave al punto de que Román Rodríguez ha tenido que salir a dar una serie de declaraciones donde decía que bueno, la situación no es para estar demasiado tranquilo ni demasiado inquieto, que venimos o que vamos a entrar en un ciclo difícil a nivel económico. Bueno, yo creo que no es ninguna novedad. Lo que pasa es que es verdad que estas noticias cuesta darlas y cuesta asumirlas, y más cuesta asumirlas, ¿no? Pero sí es verdad que a nivel global se habla de una ralentización de la economía que puede derivar en una recesión o no, ¿no? Pero en principio todos los indicadores previos indican que podríamos estar ante la cuarta recesión de este siglo, ¿no? Recuerdo el pinchazo de las .com en los 2000, la crisis financiera en el 2008, la crisis derivada del COVID y ahora está en el que ya ha habido un pinchazo de las criptomonedas, ¿no? Porque al final había tanta liquidez que que determinados mercados ya no sabían en qué invertir y se invirtió en criptomonedas por meter el dinero en algún sitio. Una cuestión que yo lo de las criptomonedas la verdad es que nunca he creído que sea algo razonable, vamos a dejarlo así, pero es un mercado como cualquier otro. Ahora mismo estamos viviendo desde hace tiempo ya una crisis de oferta, desde la paralización de la capacidad productiva derivada de la pandemia y no hablo solo ya en el 2020, sino en la propia Shanghái, ¿no? Que cerró este mismo año durante un mes o dos, y eso hace que esa crisis de oferta, esas roturas de stock, pues se ralenticen todos los procesos productivos. A eso hay que añadirle también por la vía de la demanda, pues esta liquidez, este embalsamiento además de ahorros durante la pandemia, pues ha hecho aumentar la demanda, lo cual ha tenido un efecto importante en los precios y ahí vemos la inflación. A eso hay que añadirle lo que ha pasado con las materias, con la energía, ¿no? Estamos hablando del petróleo, aunque el petróleo está empezando a bajar, sí, igual que las materias primas industriales, y lo podemos ver como una noticia positiva, pero realmente está pensando a bajar porque está habiendo menos demanda industrial, porque la producción industrial está reduciéndose a nivel mundial. Y cuando se reduce la producción industrial es porque hay una menor demanda de bienes de equipo y eso quiere decir que las empresas dejan de invertir. Y cuando las empresas dejan de invertir es porque prevén que va a haber menos demanda futura, por lo que estamos con esos indicadores que podrían dar lugar a que entremos en una recesión global
a medio plazo. De hecho, Estados Unidos el primer trimestre ya tuvo un crecimiento negativo. El segundo trimestre no tengo el dato, pero las estimaciones, las últimas que vi, era que iba a estar en el cero o incluso negativo. 2 trimestres seguidos. En Europa lo consideramos recesión, en Estados Unidos, bueno, tienen otros criterios. De hecho, en Estados Unidos tienen una inflación superior a la europea, aunque, pues, sin embargo, los datos de empleo son buenos, igual que aquí. Aquí tenemos unos datos de empleo muy buenos. Tenemos el menor desempleo de la historia de Canarias. Estamos hablando de hace 17 años, teníamos los mismos niveles de desempleo con 300.000 habitantes más, por lo que no todos los datos, no todos los indicadores son negativos. La actividad turística este verano, bueno, pues ahí están los niveles de ocupación, las reservas, las demandas, y son muy buenos, ¿no? Pero también es verdad que había como una especie de ganas de viajar, de ganas de hacer turismo de tanto tiempo, ¿no? Claro. Y se habla de un efecto champán, donde, bueno, pues después del verano, no, aunque la capacidad aérea, ¿no? Las rutas, la capacidad que han puesto las compañías de aviación para Canarias son también datos muy buenos. Lo que no está claro es cuál va a ser el nivel de ocupación de esas plazas aéreas que van a estar disponibles. Tenemos conectividad, tenemos un sector turístico competitivo que, a pesar del aumento de los precios, está, bueno, pues sobrepasado incluso de demanda. No se encuentra personal, ¿no? Ya no solo en Canarias, sino en general en España, con lo cual, bueno, que eso tiene su parte buena y su parte mala. O sea, se está creando empleo, pero por otro lado, el no encontrar personal también te indica que, bueno, que hay más dificultades en el mercado laboral para el propio sistema cubrir esa... ¿A qué se debe que haya tan poco personal cualificado? Es decir, ¿es un problema de movimientos de población? Por ejemplo, en el caso de Fuerteventura, donde algunos hoteleros pues nos trasladaban que se habían ido las grandes masas especializadas en turismo. Hablamos de muchísimos peninsulares y también de muchísimos latinos que han estado durante los últimos 30 años acostumbrados a manejar y muy bien estos sectores, y que actualmente, en plena temporada de ocupación alta, los hoteles están teniendo muchos problemas para cubrir esas plazas. ¿A qué se deben estos movimientos? ¿O tiene algo que ver también? Las causas pueden ser muchas, ¿no? Por un lado, en sitios turísticos cada vez es mayor el problema de la vivienda, ¿no? Entonces, al final estás expulsando a clase trabajadora de renta media-baja, porque los salarios en el sector servicios no son precisamente los más altos de la economía, en las que, bueno, al no estar en un entorno, no poder residir en un entorno cercano a su puesto de trabajo, pues se trasladan, y con el aumento de los costes de transporte, bueno, pues están viendo dificultades para conseguir personal disponible en el entorno. Y después también hay un efecto que se está viendo, por ejemplo, en los aeropuertos europeos, que no en el caso de los aeropuertos españoles, y eso hay que decir ¿no? Que siempre no ponemos en valor la marca España, ¿no? Cómo AENA ha sido capaz de saber planificar en los diferentes picos de demanda, ¿no? De hecho, por ponerte un ejemplo, en Inglaterra, el aeropuerto de Luton está gestionado por AENA y es el único de Inglaterra que no está teniendo los problemas de estas colas tremendas, sí, donde está habiendo caos, ¿no? un caos por toda Europa, en Alemania, en Inglaterra, en otros países. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Bueno, pues porque durante la pandemia se despidió a muchísima gente. Muchísima gente de sectores del handling, de la seguridad, de la facturación. Claro, en un año ese perfil sin trabajo, pues se ha recolocado y se ha buscado otros trabajos. Y ahora no encuentran cómo reponer en un corto plazo a todo ese perfil de trabajadores que, bueno, pues se ha buscado la vida en otros sectores, y donde ahora mismo, bueno, pues claro, esto no es que a veces las empresas tratan a los trabajadores como si fuera mercancía, ¿no? Vacío la estantería y la quiero volver a reponer, y no es tan fácil. Y en ese aspecto, bueno, pues se están dando estos problemas en determinados sectores en los que, bueno, el parón fue prácticamente total,
y que ahora, bueno, pues hay un fuerte nivel de actividad de demanda y no se encuentra para reponer el personal. No es un tema que afecte únicamente a Fuerteventura, está afectando a toda Canarias, efectivamente, como apunta el diputado Iñaki Álvaro Lavandera, también al resto del territorio nacional. Es muy difícil reactivar la economía si no se tiene un buen equipo de trabajo que esté dispuesto, pues precisamente a eso, a trabajar y remar en el mismo lado. Le invito a que se pongan los auriculares, señor Iñaki Álvaro, porque tenemos al otro lado al vicepresidente ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos esta mañana, porque decíamos que también queríamos darle un cariz regional, es decir, no queremos convertir este problema en un problema que afecte únicamente a las empresas de Fuerteventura. Esto está pasando en toda Canarias, me refiero a la falta de bolsa de trabajo, en este caso de personas que estén dispuestas a trabajar, y también al tema que hoy nos ocupa, que es el coste de los materiales, el coste que está causando que algunos de los principales concursos se estén quedando desiertos. Sí, bueno, vamos a ver. En cuanto al primero, sí. yo no tenemos denuncias de empresas ni reclamaciones con graves problemas para no encontrar trabajadores, ¿no? Ajá. Puede haber ciertos desajustes en algunos sitios por muchas de las razones. Ninguna de ellas es lo último que he oído, que las empresas pueden tratar como mercancía a los trabajadores. Yo no sé, no han sacado esa apreciación, pero me parece hecha muy a la ligera. En Canarias vivimos del sector turístico, ¿no? Y tú no puedes vivir del sector turístico sin tener empleo, porque somos intensivos en empleo, un sector intensivo en mano de obra, ¿no? Por lo tanto, y el valor que tiene la mano de obra para nuestra oferta turística es muy valioso. Cada vez que tenemos un mayor nivel o mejoramos el nivel de calidad de nuestros servicios turísticos es porque mejora el nivel de calidad de los trabajadores del sector y de las inversiones que realizan las empresas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha podido pasar en estos momentos? Pues se han producido desajustes entre la oferta y la demanda. Hubo muchos trabajadores, no que se pasaran a otro sector, es que se fueron. En Canarias tenemos una cosa que son los no residentes que vienen a trabajar a Canarias, y antes de la pandemia venían muchísimos. Cuando empezó la pandemia hubo muchos que se marcharon, y al volver a reactivarlo pues no estaban aquí, ya no estaban aquí. Uh-huh. A la gente no se le despidió. A ver si somos serios, que tuvimos a casi toda Canarias en ERTE. La gente se mantuvieron en los expedientes de regulación temporal de empleo durante todo ese tiempo, salvo aquellas empresas que tuvieron que cerrar, porque muchas tuvieron que cerrar. Y ya apenas hay trabajadores en ERTE, hay pocos trabajadores en ERTE. Han recuperado los niveles de empleo. Como nadie puede abrir un hotel sin trabajadores. O sea que vamos a hablar con seriedad de lo que estamos diciendo. Y todos queremos tener un mayor nivel de cualificación. ¿Que se pueden producir desajustes? Es posible. Es posible que los encuentres en algún lugar, pero las empresas son primeras interesadas en formar a la gente, encontrarlos y dar los servicios que se demandan. Ajá. Bueno, yo simplemente transmitía pues alguna de las cuestiones que nos han trasladado los hoteleros, sobre todo cuando ha empezado el mes de junio, y que efectivamente en algún momento se han visto en episodios críticos con respecto a muchas personas que se han ido de Fuerteventura, efectivamente. Y de otras islas, Y de otras islas. Estamos hablando de islas, exacto, donde hemos tenido muchísima población, tenemos mucha población. La rotación siempre ha sido, ¿no?, una de las características, la rotación laboral en las islas, pues y ya tenemos una bolsa de empleo que durante un año no está teniendo ese trabajo, pues con más motivo. En cuanto a lo siguiente, que es un tema verdaderamente preocupante, el sector de la construcción, que está demandando que esos concursos se actualicen a los costes reales. ¿Creen que pueden conseguirlo? A ver, yo creo que está pasando en todos los sectores, ¿eh? Por supuesto, no solo en construcción, en los concursos que tienen las empresas de transporte, con los colegios o lo que tienen cualquier otro tipo de actividad. Los costes han incrementado muchísimo. El problema que estamos soportando en estos momentos, vamos a ver, por poner un ejemplo, no solo construcción, ¿cuánto se han encarecido los buffets de los hoteles por el coste de los alimentos que ofrecen a sus clientes? Claro, estamos teniendo una inflación de costes importante por la incorporación de los precios de energía al resto de la cadena de producción y los desajustes que se han producido en todos los sectores, porque esos inputs que necesitamos, esas materiales, ¿no?, para poder operar. Yo he visto estanterías vacías porque no llegaban materiales de construcción para poder terminar las obras. Eso produce desajustes y produce efectos en precios, ¿no?
Y por supuesto que la administración tiene que asumir que esos contratos que se tienen, que esos convenios que se tienen que revisarse los precios, porque si no, no pueden ser afrontados por las empresas, claro. Decía un compañero de FEPECO, de la Federación, que no era tanto un problema de predisposición política, que sí, porque obviamente a la administración pública le interesa sacar adelante esos concursos de obras, sino a la escasez de personal técnico para revisar de nuevo todas esas licitaciones, a la capacidad que no tienen actualmente los cabildos, que no tienen los ayuntamientos para actualizar el precio de esos proyectos. ¿Comparte esta opinión? A ver, nosotros ayer tuvimos una reunión con el presidente del gobierno de Canarias, y una de las cuestiones que sacamos fue que ¿qué podemos hacer para que Canarias no entre en esto que estamos hablando todos, de una desaceleración de la economía, un enfriamiento? Oiga, ejecute usted los fondos europeos, ¿no? Ejecute las obras que tiene, actualice estos contratos. Y hablaba de la necesidad de personal cualificado en todas las administraciones para poder sacarlo adelante. Yo creo que hay personal, ¿eh? Yo creo que la política de recursos humanos es la que no es adecuada. Pero de luego, si se necesita gente, se está contratando mucha gente en las diferentes administraciones para poder ejecutar todos estos fondos y llevar a cabo este tipo de actualizaciones, de inversiones, de burocracia, que al final es de lo que estamos hablando, ¿no? Porque no estamos hablando de la inversión, estamos hablando de cómo llegar a ella, ¿no? Pues sí, demandábamos estas cuestiones, demandábamos que se agilicen, que se responsabilice la administración pública de sacar adelante estos proyectos, que en estos momentos es fundamental, y es fundamental que tengan al personal público cualificado para poder sacarlo adelante de una forma garantista, por supuesto, pero hay formas de hacerlo rápido si realmente queremos hacerlo. Bueno, pues José Cristóbal García, muchísimas gracias por participar en Onda Fuerteventura esta mañana y dar una opinión regional que falta nos hace también mirar en perspectiva. Gracias por participar. Gracias a ustedes y buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, estas obras y estos problemas que, como ven, nos están contando desde la Confederación Canaria de Empresarios y que afectan a toda la isla, en el caso de las obras públicas están afectando concursos que se están quedando desiertos por la falta de actualización de precios al Servicio Canario de Salud, AENA, la Jefatura de Mando de Canarias de Defensa, las autoridades portuarias, los paradores nacionales, cabildos, ayuntamientos, instituciones con carácter eminentemente social, consorcios, mancomunidades. Bueno, hay muchos ayuntamientos que están muy preocupados ante este panorama de poder sacar una licitación en colaboración con el gobierno y que no prospere y que se quede desierta, porque para las empresas, las más pequeñas, es inasumible los costes de hace 6 meses con respecto a lo que tenemos ahora. El gobierno de Canarias, como decíamos, Iñaki, que veo que está apuntando muchísimo, seguramente va a responder a la Confederación el dato. Vamos a ver, evidentemente hice una afirmación con respecto a lo que ha pasado en determinados países europeos, en los aeropuertos, donde no han tenido las herramientas de protección social como las que ha puesto en marcha el gobierno de España en el caso de los ERTE, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que no todas las empresas, pero sí el factor humano, los recursos humanos, no siempre han sido puestos en valor. De hecho, la reticencia del sector empresarial a la reforma laboral para darle estabilidad a los trabajadores es un indicativo de que, bueno, que el sector empresarial siempre apuesta por la flexibilidad a la hora de contratar y no contratar, a la hora de despedir o no despedir. La población en Canarias ha aumentado. Eso de que se ha ido la gente, yo no sé de dónde en la pandemia. O sea, actualmente, con respecto a datos prepandémicos, hay más gente. Sí. Ha aumentado el censo. El 2019 en Canarias había 2.153.000 personas, ahora estamos en 2.176.000 personas. O sea, ha habido aumento de población. Habrá gente que se ha ido, por supuesto. Hay gente que ha cambiado de sectores también. Pero el ejemplo que estaba poniendo de los aeropuertos europeos es un poco para tal vez el ejemplo extremo, ¿no?, de cómo ha habido recolocaciones, y así hay publicaciones económicas que lo dicen, cómo ha habido recolocaciones en sectores en los que, bueno, pues en determinados países pues han tenido que buscarse la vida, y es que no se le puede pedir a los trabajadores que estén pendientes a ver si les vuelven a llamar para ir al mismo trabajo.
que no es el Eso caso. debería preguntárselo también al servicio, a la Consejería de Sanidad con respecto a la eventualidad de las enfermeras. Que no- Si se bueno. puede permitir tener a las enfermeras en casa esperando un teléfono. Claro, ese es un problema y de hecho al final lo que te encuentras es que muchos médicos o profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud, no solo en Canarias, sino en general, acaban yéndose a otros países europeos donde hay demanda de ese perfil de trabajadores. Y todos conocemos a alguien que se ha ido a Inglaterra, a Alemania o Irlanda a ejercer esa profesión, o a Portugal, O a incluso a Portugal. Portugal. Bueno, y la estabilidad, y ahora hay un proceso, de hecho se acaba de aprobar por el Consejo de Ministros, bueno, una vuelta de tuerca más para mejorar la estabilidad y evitar la eventualidad y la temporalidad en el sector Bueno, vamos a ver si sanitario. lo cumplen, ¿eh? Que también estamos en la fecha y en el calendario que estamos. Por último, Iñaki, quería preguntarle, estoy buscando por aquí el titular de una noticia que ayer personalmente nos chocó. Y por último, con respecto a lo de las contrataciones, lo de las obras, las revisiones de precios se están Sí. dando. Lo que pasa es que, claro, la administración tiene la lentitud que tiene. Y claro, se te queda el procedimiento de contratación desierto, tienes que revisar precios, tienes que volver a publicar. Cuando estás volviendo a publicar, vuelve a haber cambio en los precios. A veces ya no es solo un tema de precios, sino incluso de falta de suministro o de tardanza en que llegue el material a Canarias. Recordamos que vivimos aislados, pero la revisión de precios desde el primer momento, el Gobierno de España aprobó un Real Decreto Ley, el primero que aprobó con respecto a la guerra de Ucrania, que ya permitía la revisión de precios vinculada a determinados materiales de construcción que están muy presentes en las obras, ya sea el hierro, el acero, el cemento, etcétera. La piedra, como en la avenida marítima de Puerto del Rosario, por ejemplo, ¿no? Bueno, decíamos que una noticia en la que ayer el Parlamento de Canarias, ya ven los temas que hay, como digo, insisto, ha tenido que salir la Federación, la Confederación Canaria de Empresarios, pequeñas empresas de construcción, están reclamando esa actualización con carácter urgente. No olvidemos que estamos a día 7 de julio, que dentro de nada la Administración toma vacaciones y horario de verano, con lo cual a una situación que viene lenta se va a ralentizar aún más y están advirtiendo de lo que puede ocurrir. Pero en medio de toda esta coyuntura económica, ayer leíamos una noticia que parecía de otro tipo de diarios. Sabemos que Podemos, Coalición Canaria, el señor Curbelo, Casimiro Curbelo, y Nueva Canarias, que se sumó a última hora de la tarde, han pedido que se tapen 2 cuadros con referencia a la conquista de las islas. Es cierto que no es un debate nuevo, es cierto que hace ya algunos años que se ha desarrollado esta controversia por esos cuadros que presiden la mesa presidencial del Parlamento de Canarias, como están viendo en las imágenes. Son cuadros del pintor Manuel González Méndez y quieren que se cubran durante las sesiones plenarias. ¿Qué opina el Partido Socialista sobre este debate? Bueno, el Partido Socialista, vamos a ver, son obras culturales, pictóricas, referentes de las, bueno, pues, que desde el punto de vista artístico son un orgullo poder disponer de ellas, y otra cosa es la temática, ¿no? Ahí se le quiere dar una vuelta de tuerca a la temática que está presente, que responde a una realidad histórica de hace muchos años, en el que determinados señorías se sienten muy incómodos y en el que le echan muchas horas a estos temas y no a otros. El Partido Socialista está centrado, por ejemplo, uno de los problemas que acaba de decir desde la Confederación de Empresarios es la ejecución de los fondos europeos. Canarias no está mal en la ejecución de fondos europeos. No está mal porque está a nivel comparativo igual que otras comunidades autónomas. De hecho, España es el primer país en recibir los fondos europeos y en recibir el segundo tramo de los fondos europeos. Se está planificando y va a ser una oportunidad para Canarias que no se va a desaprovechar. ¿Cuánto le corresponden a Canarias de esos fondos? En general. En general, no te sé decir, pero fondos de transición ecológica son 465, si no me equivoco, en turismo son 332, es que va por consejerías y ahora mismo no tengo la suma, pero vamos, es una cantidad que va a ayudar mucho a Canarias, al gobierno de Canarias y en general a los canarios y las canarias y a las administraciones públicas, al sector empresarial y a los usuarios de servicios públicos esenciales, porque también
van a hacer uso de esos fondos europeos. Por ponerte un ejemplo, la unidad hemodinámica, el equipamiento, se va a financiar con fondos europeos, por poner en el hospital, ¿no? Y eso es un avance importante para Fuerteventura. Y con respecto a lo de los cuadros, es que nosotros tenemos cosas más importantes en las que pensar. Mira, a mí que le pongan una cortina durante los plenos, pues si la quieren poner, que la pongan. No tengo problema porque le pongan una cortina 4 días al mes. Pero bueno, hay otros debates que nos llevan, que por lo menos que nos absorben, ¿no? Bueno, pues ya lo ven, un debate que además ha registrado un volumen de participación en las redes sociales, que pueden consultarlo, algunos comentarios muy ocurrentes por parte de algunos de los artistas de Fuerteventura sobre si emplear tiempo o no dentro de un parlamento para la cuestión que les estamos contando, la colocación o la temática de unos cuadros debería de centrar estos debates o no. Ahí lo dejamos y que cada uno saque sus propias conclusiones. Iñaki Álvaro Lavandera, muchas gracias por participar, muchas gracias por los datos. Buen fin de semana, que hoy es jueves todavía. No sé. Esta semana no hay ni fin de semana. Esta semana no hay fin de semana. Bueno, pues buen verano, que ya ve cómo está la situación política en la isla de Fuerteventura. Bueno, por cierto que hoy la situación de la eventualidad en Canarias de las enfermeras, de los enfermeros, va a centrar el debate de Mírame Televisión Fuerteventura y será a partir de las 7 de la tarde en la televisión de todos. Buenos días.